Buenas tardes. Agradecerle a la organización, a ACIER, a la Comisión de Derecho Administrativo, a don Luis Ortiz, que nos ha permitido pues, participar unos minutos en estas importantes paneles. Mi presentación es muy distinto, bueno, tiene aspectos distintos a lo planteado por doña Sandra y por Walter, porque yo voy a trabajar básicamente en términos generales el tema de los derechos de los usuarios finales en materia de telecomunicaciones. Para eso vamos a abordar 5 puntos básicos, especialmente la base constitucional, los principios sobre acceso a la información, los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, algunas resoluciones que reafirman esta posición y además vamos a hacer algún comentario sobre la sentencia de la Sala Constitucional sobre la política de uso justo. Don Luis Ortiz siempre nos dice que tenemos que hacer una teoría del caso y en ese sentido mi teoría es esta: el régimen de acceso a la información pública de los usuarios en materia de telecomunicaciones se encuentra bien regulado en el ordenamiento costarricense. Pese a lo anterior, todavía se presentan situaciones de falta de información y publicidad, más que todo a los usuarios finales, situación que en mi criterio provoca un desarrollo pretoriano que responderá a la presentación de denuncias o casos, teniendo una competencia importantísima la SUTEL en el respeto de los derechos de las diferentes partes, operadores, proveedores en el mercado de telecomunicaciones. La base constitucional, he tratado de dividir la exposición en dos apartados. La primera, vamos a hablar un poco del tema de acceso a la información y de servicios públicos, y en la parte segunda vamos a hablar sobre los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones. Bueno, la base constitucional nosotros la tenemos muy clara en tema de acceso a la información, básicamente el artículo 30 de la Constitución Política, pero a eso se le agregan algunas otras normas que tienen que ver con los principios de igualdad, de legalidad, etcétera. Y en materia de servicios públicos también nuestra Constitución Política tiene bastante normativa que regula el aspecto en cuanto a los principios que deben cobijar el servicio público costarricense. Me interesa llamar la atención del artículo 46, párrafo 5, que nos desarrolla el tema de los consumidores y usuarios, los cuales tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. Aquí tenemos nosotros pues la base constitucional en materia, digamos, de servicios públicos y que nos sirve de sustento también para el tema de los usuarios de telecomunicaciones. Hay varios principios básicos en materia de acceso a la información: principio de legalidad, transparencia, derecho de petición, publicidad, igualdad y el principio democrático, que nosotros lo tenemos establecido en el artículo 1 y 9 de la Constitución Política. En materia de servicios públicos encontramos también otro tipo de principios básicos como el de eficiencia, adaptación al cambio, sobre todo en esta materia de telecomunicaciones, es un principio básico. El principio de igualdad, principio de continuidad, universalidad, regularidad, etcétera, entre otros. Leyes de interés que están vinculados en el tema tanto de acceso a la información como de servicios públicos. Encontramos la Ley General de Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos, la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Ley de Registro y Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones y la Ley General de Telecomunicaciones, entre otras. En este ámbito vamos a hacer un análisis del acceso a la información en los servicios públicos, derechos de los usuarios y marco general.
involucrando el acceso a la información pública, protección de datos, usuarios, transparencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas, que es un tema fundamental en esto, y propiamente los servicios públicos. Ahora voy a hacer una mención general de alguna legislación que regula servicios públicos, ¿verdad? En ese caso, pues la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es fundamental, digamos, en esta materia, donde se hace la definición de algunos conceptos como servicio público, servicio al costo y prestador de servicio público. Esto respondiendo a todo lo que fue la reforma legal que se dio en la Asamblea Legislativa y que los compañeros señalaban en materia de telecomunicaciones y organización del Instituto Costarricense de Electricidad. En la ley de la Autoridad Reguladora, en el artículo 5, vemos características básicas, digamos, de los servicios públicos como calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima. Estos son aplicables en términos generales a todos los servicios públicos. Igual, la Ley General de Administración Pública en los artículos 4 y 5 desarrollan los principios esenciales, digamos, que deben tener los servicios esenciales. Igual, en la Ley de la Autoridad encontramos las obligaciones de los prestadores del servicio, entre esas, suministrar oportunamente a la autoridad reguladora la información que le solicite, el suministro de información de la autoridad reguladora en cuanto a prestación de un servicio público, la tramitación de quejas y las audiencias públicas. Todos esos son temas que están vinculados también con la transparencia dentro del sector de servicios públicos. Igual, en el artículo 35 se hace mención del acceso que tienen los consumidores y usuarios a los estudios técnicos que se realizan en esta materia. Además, tenemos la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, que en sus términos generales es aplicable a la materia y en donde tiene como objetivo proteger efectivamente los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia. Y en el 32 nos habla del derecho de acceso a la información veraz y oportuna que tienen usuarios y consumidores en términos generales. Recientemente se han aprobado 2 decretos, porque nosotros en Costa Rica no tenemos una ley marco de acceso a la información, que es un tema interesante, que España recientemente pues tiene una ley de transparencia, acceso a la información y buena gobernanza, y que nosotros pues todavía en la Asamblea Legislativa hay como 3 proyectos de ley y no hay forma de que se apruebe esa ley marco de acceso a la información. Pese a eso, tenemos ahorita un decreto, el decreto 40.200 del Ministerio de la Presidencia y del MEIC, que viene, digamos, a plantear algunas normas interesantes, pero lógicamente yo soy de la tesis que debe ser una ley, en razón de que estamos frente a un derecho fundamental, ¿verdad?, el acceso a la información. Igual, pues es interesante porque por lo menos es un avance, digamos, en la materia. En esto se define lo que es el acceso a la información, se establecen los límites, se desarrolla el principio de coordinación que tanta falta hace en la administración pública y además crea el oficial de acceso a la información que lo complementa con el oficial de simplificación de trámites que fue creado en la última reforma a la ley de 8220. Entonces ahí tenemos, digamos, una relación de normas que son importantes como marco general para analizar los derechos de los usuarios. Igualmente tenemos el decreto sobre gobierno abierto o datos abiertos, que también eso es un avance, digamos, en la materia de transparencia. Y dentro de esto vamos ahora a pasar propiamente a lo que son los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Lógicamente, con la Ley General de Telecomunicaciones se estableció un régimen de competencia en donde la norma establece una regulación para la competencia e incluye operadores de las redes, proveedores de los servicios de telecomunicaciones, la SUTEL propiamente y el usuario final.
Dentro de esto, digamos, ahí está el artículo 45, que es el que regula el tema, digamos, de los derechos de los usuarios en esta materia, pero vamos a hacer como un resumen. Entre los más importantes tenemos el derecho a la información veraz, expedita y adecuada, el derecho a una facturación exacta, veraz y con desglose. Se los pongo ahí con signo de pregunta porque ayer mismo estaba una compañera mía en la asamblea pidiéndole el desglose a una operadora y no se lo quería dar. Entonces vean qué interesante, es decir, son temas que deberíamos de ir en avanzada completamente y todavía al día de hoy a veces cuesta que las mismas operadoras, ¿verdad?, den la información que pide el usuario final. Pero bueno, eso es parte, digamos, de lo que les planteaba yo en la teoría del caso, ¿verdad?, que vendrán pues un desarrollo pretoriano en ese sentido, ya sea a nivel administrativo o a nivel de los tribunales contenciosos y hasta la misma sala constitucional. El derecho de portabilidad numérica, que sí se ha avanzado bastante, el tema de la claridad de los contratos adhesivos, ¿verdad?, que a veces es difícil decir que un contrato de adhesión no es abusivo y leonino, ¿verdad? Pero bueno, digamos que estos tipos de contratos deberían de avanzar hacia una claridad en su texto y no ponerlo en letra 8 o 7, donde nadie la pueda leer y no entienda qué es lo que está ahí regulado. Igualmente el derecho a reclamar es un tema importantísimo, la privacidad de la información, la transparencia, la aplicación de los principios generales de servicio público, el tema de servicio universal y al costo, la protección de datos. Todos estos son, digamos, los derechos de los usuarios finales. Igual nosotros encontramos en el artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones el tema de la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, entre otros. Y en el artículo 3 se desarrollan principios que ya hemos venido mencionando. Igualmente en el 45 vamos a encontrar un gran desarrollo, primeramente, por eso es que he venido a hacer énfasis en el tema aquí del acceso a la información, porque esto es uno de los derechos básicos, digamos, en materia, digamos, de telecomunicaciones. Y vea que ahí mismo en el inciso 1 así lo establece, igual el tema de la facturación exacta. Pero junto a estos hay toda una serie de derechos que encontramos dentro de esta misma normativa, como elegir y cambiar el proveedor del servicio, recibir trato equitativo, igualitario y de buena fe del proveedor del servicio, recibir servicio continuo, servicio de calidad, información oportuna de modificaciones de precio, información sobre el plazo de ofertas, obtener respuesta efectiva a las solicitudes, información oportuna sobre desconexión. No era como que como lo que me contaban, ¿verdad?, que lo desconectan primero, ¿verdad?, y después le avisan, ¿verdad?, que eso muchas veces lo hacen, bueno, digamos que lo hacen en otros lugares, ¿verdad?, aquí no tanto. Obtención de compensación de interrupción del servicio, es muy parecido el tema de desconexión, desvío automático de llamadas, acceso a información en idioma español, eso se hace mucho énfasis, y queda un inciso ahí que tiene que ver con el tema de números apertos, que deja pues abierto, digamos, la normativa en este sentido. Hay aspectos de mayor relevancia en el tema de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas, como los principios rectores, la competencia del ICE, la rendición de cuentas, el manejo de información confidencial, entre otros. Lógicamente, en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, encontramos dos aspectos que son esenciales, como son el servicio universal, donde le garantiza a los usuarios finales el obtener la conexión a la red telefónica pública, y el acceso universal, que establece centros de acceso a Internet en banda ancha a comunidades rurales y urbanas, así como el tema del Internet en banda ancha. Hay muchos reglamentos, ya los compañeros han venido hablando sobre el tema reglamentario, pero debemos resaltar el reglamento del régimen de protección al usuario final,
que es una normativa interesante, y el reciente reglamento de prestación y calidad de servicios del 2017 que acaba de ser aprobado y que tuvo pues cambios importantes en esta materia y que debe ser revisado. Finalmente, vamos a ver algunas resoluciones de la Sala Constitucional que se refieren al tema de telecomunicaciones y usuarios. En este sentido, la Sala ha venido recalcando desde hace mucho tiempo que los servicios públicos responden a un deber prestacional y asistencial y debe cumplir con los principios básicos que hemos venido enumerando. Igualmente, en materia de electricidad y telecomunicaciones, el ICE dice que en su régimen de competencia se debe de cumplir con los principios esenciales. Algunos planteaban en algún momento en recurso de amparo que como era un régimen de excepción, que ya no había que aplicar los principios esenciales en servicios públicos, pero la Sala fundamenta en este voto que sí, que siempre, digamos, estos tendrán prioridad en materia, aunque estén en régimen de competencia. Y el otro punto es el que tiene que ver con lo derivado del servicio de telecomunicaciones, como son los derechos fundamentales de comunicación e información, que la Sala tiene varias sentencias en ese sentido. Ya sí es para terminar, además que ya me sacaron rápidamente la tarjeta amarilla. Lógicamente se está violentando el principio de igualdad con respecto a los anteriores expositores, pero yo me voy a acoger a tratar de, cumplirle a Andrés. El recurso de amparo es interpuesto contra la SUTEL. El objeto es que la parte accionante acusa a la SUTEL de homologar las cláusulas sobre política de uso justo, y en el recurso se estima que limita la velocidad de navegación en la Internet a tal grado que la vuelve inoperante, lesionando así sus derechos fundamentales, en particular el acceso a Internet. Eso fue, pues, son varios los que interpusieron el recurso de amparo. En este sentido, el acuerdo, la resolución RCS 63-2014 es la que autoriza en forma temporal la aplicación de condiciones de uso justo en los contratos de servicio de acceso a Internet móvil, dándole esta potestad a los proveedores, ¿verdad?, y al operador. Y en este sentido se señala que la política de uso justo permite al operador disminuir la velocidad de Internet móvil del usuario por el resto del ciclo de facturación una vez que dicho cliente ha alcanzado el umbral de descarga contratado. Eso es lo que se plantea. ¿Cuáles son algunos conceptos importantes que se derivan de esta sentencia de la Sala Constitucional? Bueno, se desarrolla el tema de planes de telefonía móvil sin límite de consumo, la aparición de clientes que hacen uso intensivo de la red móvil, acaparan los recursos de la red, limitan a otros usuarios a acceder a la red en buenas condiciones de prestación de servicio, se da una autorización en forma temporal de la aplicación de condiciones de uso justo en los contratos de servicio de acceso a Internet móvil. La Sala analiza la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad a la política de uso justo y dentro de ese razonamiento se da el reconocimiento del acceso a Internet como derecho fundamental, que ya pues ha venido desarrollándolo anteriormente la Sala. Recalca el tema de los derechos fundamentales de información y comunicación, el acceso a las TICs, la garantía de acceso mínimo a la red, la política de uso justo, que no es una sanción, sino un mecanismo de gestión de tráfico, y la Sala estima que es competencia de la SUTEL la determinación de la velocidad mínima, que permita un acceso funcional y de calidad a Internet en resguardo de los derechos fundamentales de los usuarios. Y introduce el mínimo funcional como un concepto dinámico. Se establece la obligación de SUTEL de trazar políticas generales relacionadas con tecnologías de información y comunicación, y como lo planteaba antes Walter, es pues ya con esa confusión que hay en el tema de la normativa, ¿verdad?, de las circulares, instrucciones, reglamentos, etcétera, pues vamos a ver cómo lo va a hacer la SUTEL, ¿verdad?, en ese tema. Y después se habla sobre el buen funcionamiento de las redes, que consideran que esto no es solamente obligación de los usuarios, sino que también de los operadores y de la SUTEL propiamente. En cuanto a la aplicación del principio constitucional de razonabilidad, se indica que la política de uso justo pretende evitar la congestión
que es una situación extraordinaria, y así garantizar un buen servicio para la mayoría de los usuarios. Entonces su aplicación no puede ser ordinaria y frecuente, sino que debe ser solo cuando realmente se requiera. En fin, se declara con lugar el reclamo y se ordena a la SUTEL a determinar la velocidad mínima de conexión a Internet que servirá de base para la aplicación de la política de uso justo. Y se establecen plazos de 4 meses para el tema de la velocidad mínima y la periodicidad, y 1 mes para el tema de fijar técnicamente una velocidad mínima funcional dentro de esto. La SUTEL viene en el informe del expediente 1689-2007 y acoge prácticamente todo lo que señala la Sala Constitucional, revoca la resolución 63-2014 y ordena a los operadores y proveedores que en un plazo inmediato eliminen el contrato de adhesión debidamente homologados, cualquier cláusula relacionada con la aplicación de las políticas de uso justo. Y se establece en forma provisional que una vez que los usuarios consuman los volúmenes de datos contratados en un ciclo de facturación, podrán continuar utilizando el servicio de Internet móvil con una velocidad mínima de 256, etcétera. Muchas gracias.